Para aprender a ampliar la mirada necesitamos algunas miradas amplias. Con Ahmed Bajwitz. Decía el gran Borges que la tarea del arte es transformar todo lo que nos ocurre continuamente en algo que pueda perdurar en la memoria de los seres. Si no, nos sentimos muy desdichados. Hoy ampliamos mirada hablando exactamente de eso, de arte, exactamente de una de las primeras expresiones del ser humano con el querido y uno de los más reconocidos pintores del mundo árabe, Ahmed Ben Yessef. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación y encantado de comunicar con vosotros. En los tiempos que corren, donde todo es tan inmediato, tan rápido, ¿dónde situaría usted la pintura? Que en realidad es todo lo contrario, ¿no? Es mucho más reflexiva, más tranquila. Bueno, donde sitúe la pintura y el arte, el dibujo ha sido el primer medio de comunicación entre los seres humanos. Porque el hombre primitivo dibujaba su hacer diario a su entorno familiar. Todos los dibujos que estaban en las cuevas, estas vacas o estos toros y tal, pues era un mensaje, una escritura dibujada o pintada para el entorno, y realmente que le está dibujando o escribiendo su hacer diario. Y por eso te he dicho yo antes que el dibujo y la pintura ha adelantado la letra. Y además era el primer medio de comunicación, la estética y la belleza en general es un elemento para amortiguar la vida. Porque el arte es una manera de suavizar el drama que no ha tocado vivir. En tu contexto siempre has expresado, ¿no? Una manera de arte muy realista, ¿no? Muy de la calle, del día a día. Sí, yo estoy dentro de lo que se llama el realismo social. Y lo que pasa en mi obra, que es una obra que refleja el problema del ser humano en todas sus dimensiones. Y lo hago a través de mi entorno, de mis dos entornos sociales, que es Marruecos, España. Yo muchas veces digo, yo soy andaluz por la parte que me toca del norte de África y por la parte que me toca del sur de España. Esos nexos comunes, esa fusión, además de transmitirla en tu arte, ¿cómo la ves reflejada en el día a día? Pues en principio fue con mucha dificultad, las cosas como son. Date cuenta que yo vengo de otra cultura y de otra civilización, pero en el fondo casi es la misma. Lo que pasa es que está revestida con una serie de prejuicios y complejos que nos hace al personaje o a la persona a sufrir o intentar a superarlo. Y ahí entonces pues yo estoy nadando entre dos aguas. Y muchas veces que yo he dicho que yo soy un andaluz perfecto. Porque soy del norte de Marruecos y del sur de España. Entonces, pues yo me defino como un artista andaluz, árabe, musulmán. Y es curioso con todo esto que comentas, al final ese tipo de arte y ese tipo de expresión es lo que fundamenta lo que es también nuestra sociedad. España es diversa, es multicultural, alcanza diferentes pensamientos. Tener esa posibilidad, ese privilegio, ¿no?, de expresarlo a través de la pintura debe ser algo maravilloso, ¿no?, para uno. Bueno, por lo menos a mí la sociedad diversa me encanta. Yo no creo que nadie es puro.
La prueba es la entidad que tú tienes dentro y lo que tú expresas y lo que tú transmites. Yo sentí la pintura cuando sentí la vida. No he hecho otra cosa en mi vida que pintar. Yo he sacrificado muchísimas cosas y he tenido la suerte de que estoy en un buen puerto. Que yo sentí la pintura cuando sentí la vida. Y de hecho, que yo tengo 2 carreras de Bellas Artes. Porque yo cuando entraba tanto como a la facultad en España como en Marruecos, porque yo hice la Escuela Nacional de Bellas Artes de Tetuán, luego hice, antes se llamaba la Escuela Superior de Bellas Artes, que es de Sevilla, que es actual Facultad de Bellas Artes. Y entonces cuando yo entraba y me trato con los profesores y con los compañeros y tal, dije, yo no he venido aquí para hacer, porque nosotros salimos con el título de licenciado en Bellas Artes y salís como profesor de arte, porque la facultad no fabrica artistas, fabrica profesores de Bellas Artes. Entonces, cuando yo, durante mis estudios, digo, mira, yo estoy aquí para conocer la técnica, conocer el medio. Y yo no voy a dedicarme a la enseñanza ni nada de eso. Y me decían, incluso mis profesores, me decían, ¿y de qué vas a vivir? Y yo lo dejé de pintura. Y me contestaron en aquel momento que de la pintura vivía solamente 2, Picasso y Dalí. Y yo, claro, con la osadía de la juventud y de la ilusión y la fuerza que tengo dentro, digo, yo voy a ser el tercero. Esta frase actualmente se usa en la Facultad de Bellas Artes. Muchas veces muchos alumnos decían, yo voy a hacer como el señor Benjasser. La verdad es que es una mentalidad clara sobre la importancia también de la pintura en uno, ¿no? Es como el que ama... Es dificilísimo. Vivir de la pintura es lo más difícil del mundo. Y tú me haces cosas, yo no puedo quejar. A mí la pintura me ha dado una cantidad de privilegios que en mi vida, yo, para confesarte una cosa, que yo vivo una situación que no he soñado. Yo tengo un sueño realizado. Pero ahora yo sigo trabajando exactamente igual. Y yo cada vez que empiezo una obra, parece que es la primera obra que voy a hacer en mi vida y quiero hacerla a lo mejor. Entonces, que es un mundo bastante difícil, bastante complejo. De verdad, yo te he dicho que a mí me faltan palabras para expresar la autoadmiración que tengo a mi situación, no de lo que yo hago. Yo tengo una autoadmiración de mi situación, porque yo he alcanzado lo que no pensaba nunca alcanzarlo. Yo pensaba vivir de la pintura como sea. Un día comes, otro día no comes y tal cual. Y afortunadamente a mí yo tengo una estabilidad económica, gracias a Dios, y yo donde he ido he dejado casi la mitad de mi obra. Pero pues yo tengo una autoadmiración de mi situación, no de lo que yo pinto. Yo quiero pintar mejor. Porque vivir del arte es una cosa bastante compleja. Bueno, y otra cosa también, la actividad mía. Yo me planto por la mañana y voy a mi estudio. Y me empiezo a trabajar. Estoy trabajando, yo hago 8 o 9 cuadros al año, porque yo hago una pintura realista. Y muchas veces se tuerce la mano y no había manera de que me salen las cosas. Bueno, pues me voy a casa amargado y tal y cual, y vuelvo el día siguiente y lo mismo, me pasó 15 hasta 20 días en un trozo de cuadro pequeño y no sale. Sin embargo, vengo una mañana y lo que no he hecho en 15 días, lo hago en 15 minutos. ¿Cómo te puedo explicar eso? La magia del arte. Por eso que te he dicho que eso no tiene explicación. La vida en sí es un estado de ánimo. Es interesante porque yo quería preguntarte también sobre las artes, ¿no? Parece que de todas las artes existentes, la pintura se ha quedado como, o al menos socialmente se ve como algo escorado hacia algo que no es alcanzable a todo el mundo o algo que no todo el mundo puede vivir o disfrutar de ello, ¿no? Esa dificultad... Me alegro muchísimo que me hagas esa pregunta, aunque sea vanidoso de mi parte decirlo. Yo he bajado la pintura a la popularidad.
Por ejemplo, yo tengo una situación tanto como aquí como en Marruecos popular. Incluso mucha gente, yo por ejemplo estoy en Rabat, en Casablanca, o incluso en Sevilla, constantemente la gente me pagaba para hacer conmigo la fotografía. Lo cual que eso es alcanzarlo a través de la pintura, la verdad que es curioso, por no decir y admirable. Y yo no tengo ningún padrino, no tengo ni absolutamente nada, ni pertenezco a un partido político, ni absolutamente nada. Yo lo que he hecho solamente trabajar y trabajar y sigo trabajando. Lo que pasa, afortunadamente, yo sigo tan ilusionando como voy a empezar. ¿Y por qué crees que tiene esa percepción la gente de la pintura como algo muy lejano, muy de otro tipo de gente? Lo que pasa es que la pintura es un arte casi siempre relacionado con la élite. Y siempre causa una cierta de admiración, pero siempre dentro de una determinada sociedad. Afortunadamente, ahora mismo ya está más socializada. Y eso gracias a las artes, al arte de la estampación o al arte de grabados. Porque cuando tú haces, por ejemplo, el grabado hay que socializar lo que tú haces. Una litografía, una serigrafía, una punta seca, un agua fuerte. Eso, claro, que tú haces una tirada y ya primero sale con un precio más razonable y puede tener a muchísima gente. Y eso es una manera de socializar el arte. Incluso hoy en día, con la vida que nos ha tocado vivir, se hacen muchísimas reproducciones de cuadros y tal, y se venden. ¿Qué le dirías a una persona que ama la pintura también, que entiende que en el contexto actual a veces es muy complejo vivir de ello, como tal has explicado, pero que no quiere abandonar ese sueño, no lo quiere abandonar? Pues no debe de abandonarlo. Los sueños hay que perseguirlos hasta el final. Yo sigo soñando. Yo creo que la ventaja que es esa, que el arte es un don fisiológico. Yo he dicho, he hecho 2 carreras de Bellas Artes, no para tener un título y para, como se suele decir, tanto como en Marruecos como en España, incluso yo he tenido ofertas para dar clases en la facultad. Y yo he dicho que no, que todo el mundo se extraña. Yo he dicho, a mí, mi profesor, don Miguel Pérez Aguilera, Dios lo tenga en gloria, de la persona que lo tenía yo, me tenía como un candidato para ser un profesor adjunto. Pero tú preferías pintar. No, yo lo que quería pintar. Y un día como, otro día no como, quiero hacer, como realizarme profundamente en mis sentimientos, en mis ideas. Y además, otra cosa también, muchas veces la gente hay un concepto también muy equivocado sobre la relación de la obra. Mucha gente decía, ¿qué quiere decir esto? Eso no quiere decir nada. Eso quiere decir lo que tú quieres verlo, porque la obra no es más que el 50% es espectador. La obra es un lenguaje de color y de formas y de la plástica. Y la obra no hace falta entenderla, hace falta gustarla y sentirla. ¿Cómo te transmite? ¿Cómo te vas a decir, por ejemplo, una música de Vivaldi? Él le llama 4 estaciones, pero sin embargo yo lo veo ahí, no solamente 4 estaciones, veo el mundo entero. Muchas veces la gente durante las expresiones explica, ¿esto qué quiere decir? Y eso mi pintura figurativa realista. Y yo lo contesto siempre, eso no quiere decir nada. Lo que tú quieres decir, lo que tú quieres verlo. Depende de la sensibilidad de cada uno. Hay una frase de Ahmed Hassan Ziyad
dice en ella قد تكون الأشياء في حقيقتها قبيحة ولكن حسن التعبير ودقة التصوير ترفعها إلى مقام الجمال. Digamos que las cosas podrían estar en su base algo duras, ¿no? Algo bastante impactantes, pero luego su manera de transmitirla la eleva, ¿no? A su belleza. La técnica lo eleva. Aquí está la función de la técnica. El otro es la función de la sensibilidad de cada uno. Como te he dicho antes, la obra no es más del 50%. El 50% del espectador. Y depende del bagaje cultural y de la sensibilidad que él dispone dentro. Y estoy hablando en general. Sin embargo, que esto pasa en la pintura figurativa, imagínate en la pintura abstracta. Lo que pasa es que el abstracto ha sido un refugio para los impotentes. Ha sido un refugio de los que no saben pintar. Pero, sin embargo, el abstracto es una pintura, es una escuela reconocida en todo el mundo. Pero el abstracto, lo que conocemos, la técnica y todo, sabemos cuál es el bueno y cuál es el malo. Pero el abstracto ha hecho muchísimo daño al mundo de la plástica en general. Porque, lógicamente, la gente no tiene que saber porque si es bueno o es malo. Eso pasa también en lo figurativo, te transmite o no te transmite. Pero de, lo que pasa, pero de alguna manera el abstracto también ha ayudado, ¿no? A expresar. Sí, las pinceladas y la textura y el colorido, porque claro, hay un lenguaje que tiene también su gramática. La pintura tiene la composición, el dibujo, las gamas o la entonación, la textura, porque tú no vas a pintar la cara con la misma técnica que va a pintar la camisa, tiene que darle su textura. Eso es lo que se llama la gramática de la plástica. Pero con eso tú puedes hacer una abstracción. Lo que pasa cuando hacen la pintura figurativa realista, se ve rápidamente los fallos. A mí me acuerdo una vez que yo me dediqué una época al principio para sobrevivir a los retratos. El retrato para hacerlo tiene que saber. Y saber dibujar, y saber dar la textura, y dar el parecido. Y más que el parecido, dar el alma. Una vez un señor, después de terminar, yo acabo de terminar un retrato de un personaje, porque yo he dejado de hacerlo hace muchísimo tiempo, lo que quiero hacer mi obra. Lo que pasa es que en un compromiso de un cliente mío muy importante, me dijo que estaba deseando de tener un retrato mío y acabo de hacerlo. Y en fin, esa es la última obra que estoy haciendo, trabajando en ella. No, en la historia de la época que yo cuando empecé, la manera más fácil era de resolver la vida económica y todo, y hacer los retratos. Y después de que hacer una cantidad de retratos de gente bastante importante, no vine acaso de decir el nombre, porque tampoco me van a acusarme de vanidad. Yo retrato de empezar de Hassan II hasta abajo. Y retratos aquí en familias como Fernanda Osborne, en fin, muchísima gente. Uno de esos personajes un día me dijo, ¿qué a mí no me parece? Dijo, no, tú tienes que parecer al retrato, porque tu retrato tiene más alma que tu físico. Porque en el retrato realmente, como tú no captas el alma del individuo a través de los músculos mímicos y de su expresión, que sale como una fotografía. Para eso colócate una fotografía. Porque lo esencial del retrato es que el tío que se ve ahí con toda su personalidad y su alma. Lo que tiene dentro, lo que esconde. Lo que esconde dentro. Incluso todos los seres humanos, todos somos muy distintos. Uno tenemos un ojo más alto que el otro, los músculos mímicos inclinados de un sitio a otro. Que eso se nota mucho cuando el artista
crea una comunicación entre él y el modelo. Para ir, digamos, finalizando la entrevista, yo quería preguntarte tu perspectiva de cara al futuro de la vida cotidiana, pero a través de la pintura. ¿Cómo lo ves? Yo no lo veo, yo vivo el día. ¿Cómo yo voy a pensar en el futuro si yo lo que estoy pensando en la obra que tengo en el Caballete? Lo que tiene que pensar en mí es mi obra. Con el tiempo, mi obra va a hablar de mí. Yo no pienso en el futuro. Para mí el futuro no existe. Eso lo dijo García Márquez. Y también lo decía mi madre. Cuando decía mi madre lo decía antes que cuando lo dijo García Márquez, dijo, l'avenir no existe pas. El futuro no existe. Pues todo el mundo fantástico, tal. Sin embargo, mi madre, yo soy, en mi casa, me decía mi madre en árabe, Sa'alladhi anta fiha. Sa'alladhi anta fiha. La hora en la que estás. La única hora que cuenta donde tú estás. Pues eso es la traducción de lo que dijo García Márquez. Pero sin embargo, como mi madre era una mujer, bueno, de origen andaluz, pero tenía algunas, porque ahora mismo cuando realmente que estoy admirando lo que estaba diciendo en aquel momento. Y que yo, como también, no sé si tú lo sabías, yo estaba de más de 3 años escribiendo en el Correo de Andalucía y muchas veces escribía con recuerdos de lo que decía mi madre. Y claro, pues, y mi madre era una mujer que no sabía ni leer ni escribir. Pero claro, que tenían una educación tan refinada familiarmente y decía cada cosa increíble. Entre ellos, esa palabra. Yo cuando salió esa palabra de García Márquez, pues dijo, mi madre decía constantemente eso. Pues vamos a disfrutar seguramente en pocos años de qué es lo que qué perspectiva tenías de cara al futuro de lo que estés creando ahora en el Caballete. Sí, yo como soy como te he dicho antes, creyente y practicante religiosamente, la ya'lamu al-ghayba illa Allah. Pero de todas maneras, las obras de cada pintor son su verdadero testimonio que deja en la sociedad. La obra es la más importante, nosotros pasamos. Lo que me extraña mucho en esta pregunta, que no me ha preguntado por la paloma, ha sido el único periodista que no me ha preguntado. Es que la paloma yo sé que es el sentido más fundamental tanto de la paz como de Tetuán y te la quería guardar para la última pregunta. No es ninguna de esa paloma. Si te digo la verdad, como estaba la razón de que yo lo he colocado en mi obra con otro sentido. No tenía que ver nada ni con la paz, ni con la guerra, ni con el Tetuán. Yo había una época, yo hacía una pintura agresiva, socialmente. Entonces necesitaba algo para suavizar el drama de la obra. Entonces en aquel momento yo colocaba, si tú ves en Google, ves algunas obras mías, te encuentras alguna campesina con una flor en la mano, un tuerto que tenga algo para suavizar el drama del cuadro. Hasta cuando nació mi primer hijo, yo tengo un hijo, Omar, que es médico, que vinieron mis padres aquí a conocer su primer nieto. Vinieron a Sevilla. Y entonces cuando vinieron a Sevilla, lo llevé yo dando vueltas por Sevilla. Mi padre ha viajado por todo el mundo, era un hombre de negocios, y lo llevé a la plaza de América, donde están las palomas de Sevilla. Entonces empezamos a hacer las fotografías de mi padre y venían las palomas
se pusan sobre mi madre y mi padre. Y yo en aquel momento, joder, como dice Khalid Misbal, هذا الطائر الوديع الذي يغمز إلى المحبة والسلام دواء بالنسبة الناجع لكل الحالات المستعصية. Si quieres te lo puedo traducir en castellano. Sí, tradúcemelo y así también el que nos escucha lo entiende. Este ave pacífico que se posa sobre los personajes de Ben Yosef es una terapia, una cura de todas las situaciones tensas. Entonces en aquel momento yo dije, en vez de poner la maceta, la flor, la mano, un paisaje del campo al fondo, pues puedo colocar una paloma para suavizar el drama de la obra. Digamos que la simbología como una manera de suavizarlo. Suavizar el drama de la obra, porque el cuadro era muy agresivo para el espectador. El espectador se queda maravillado de la técnica del tema, eso que es muy duro colocarlo en su casa. Entonces, la paloma era para suavizar el drama de mi obra. Con todo esto que has vivido y has recopilado, Ben Yosef ahora cuando echa la mirada atrás, ¿siente que ha merecido totalmente la pena? Mira, te voy a decir una cosa, sí, me gusta esta observación o esta pregunta. Cuando me echo la mirada atrás, digo, joder, lo que yo he hecho. Lo que yo he hecho y lo que yo he conseguido a través de la pintura. Cosa que es, yo te he dicho, como te he dicho antes, yo tengo una autoadmiración de mi situación porque realmente es difícil. Yo te he dicho que vivir de la pintura es lo más difícil. Porque primero, normalmente la gente no tiene una cultura plástica. Y además no es una cosa tangible. Que tiene que enamorarte en ella. Y entonces, pues yo muchas veces llegué a admirar a algunas personas que me han comprado algunos cuadros. Quizás que tienen mucho más sensibilidad que yo. Porque para llevar ese cuadro con Carlos al salón de su casa, y sin embargo ese cuadro transmite todos los problemas del ser humano y de la desigualdad que tenemos. Porque la mayoría de mis obras son mendigos, gente, campesinos, gente, lo que se llama realismo social. Y tú lo que estás haciendo visible, lo que la gente no quiere ver. Pero lo que pasa lo haces, como se dice, engañar con el arte. Y transmitir el mensaje con el arte. De tal manera que yo te he dicho, como te he dicho antes, que yo me cuesta trabajo encontrar la palabra para definir mi situación. Y yo estoy, por ejemplo, sí, cuando empiezo a mirar atrás, que ya, gracias a Dios, he hecho algo bastante importante, pero todavía tengo más fuerza para hacer mejor. Y palabra de honor, cada vez que yo empiezo a pintar una obra, intento hacerla con una ilusión que sea la mejor. Y por eso te he dicho muchas veces he caído en hacer la variación sobre el mismo tema. Termino el código, no, ese tema tengo que repetirlo, pero no sale igual, a veces sale mucho mejor, y la mayoría de veces digo yo soy un idiota, yo no sirvo para nada, yo no valgo tanto y tal. Y otra vez me entra un complejo de genio. Yo estoy haciendo una entrevista totalmente familiar y directa, sin ningún trampa ni cartón. Y te lo agradezco muchísimo, porque además es puro aprendizaje. Nada, previamente a cerrar, te agradezco, Ahmed Ben Yosef, por ayudarnos a ampliar mirada. Pues yo también te agradezco mucho por darme la oportunidad de transmitir un mensaje sincero, real, y lo que es la verdad en el mundo del arte.